Buenos días a todos. ¿Cómo están mis hermanos? Me da mucho gusto saludarlos, Padre Víctor, Paola. Gracias. Y bueno, pues, ¿cómo estás, mija? Qué gusto verte. Bien, Chinita. Muy bien, Yolita, muchas gracias. Bueno, hay mucho margen para hablar sobre la tragedia en París. Solamente en un momento de oración yo quisiera que sí fuéramos solidarios con nuestra oración con ellos, pero también algo que yo creo que es conveniente que tomemos conciencia. Así como nos ha impactado ver lo que ha sucedido en París, mis hermanos, así está impactado el mundo de lo que ve que pasa en México. Y los 150 y tantos seres humanos que han perdido la vida ya ante esta atrocidad son nada, aunque basta con que una sola persona sea lastimada en esta forma para lamentarnos. Imaginen ustedes lo que pasa en nuestro pueblo cuando hay miles, decenas de miles de muertos en nuestro propio país. Y la mayoría de nosotros no hacemos nada, porque el problema no solo es de gobierno, sino el problema es de nosotros, los padres de familia, cuando no nos hemos esforzado por educar y transmitir principios a nuestros hijos en nuestros hogares. Así que ahí se los dejo de tarea. ¿Cuándo quieres que la violencia en México termine? ¿Cuándo quieres que la delincuencia en México desaparezca? Solo va a suceder esto cuando tú, como padre o madre de familia, seas capaz de denunciar a tus hijos, a tus familiares, a la autoridad, y cuando tengas conciencia de que está en tus manos transmitirles valores y principios cristianos para que encuentren el camino. Ahí lo dejo. Padre Víctor, he querido preparar una reflexión partiendo de experiencia de vida y me he permitido ponerle un nombre a la reflexión de este domingo. Es la parábola del drogadicto, Padre. Órale. Y empezaré diciéndoles que esto surge a raíz de las últimas semanas en donde se me han acercado padres de familia desesperados, impotentes, ante un hijo, una hija que ha caído en las redes de la droga, del alcohol o de la sexualidad desenfrenada. A final de cuentas es una adicción en cualquiera de estas ramas y otras que pueda haber. Voy a empezar por decirles lo que escuché de boca de un joven de 22 años. Me decía él: yo soy un joven de nuestro tiempo. No me ha faltado nada durante toda mi vida y he sido miembro activo del consumismo. Voy a pedirte, papá, mamá, tú que nos escuchas en La Poderosa, arriésgate a no molestar a quien en tu casa tiene adicciones. Ahorita no lo molestes. No vayas a decirle pon atención, no, simplemente qué bueno que tienes encendida la radio y darles la oportunidad de que allá en donde se encuentran, en su habitación, en su cuarto, en su recámara, darles la oportunidad de que puedan escuchar en este momento, a pesar de que estén saliendo después de que se han metido droga a su cuerpo, o están saliendo de una borrachera, o acaban de tener una noche tremendamente fuerte en lo sexual. Me decía este joven: no me ha faltado nada durante toda mi vida y he sido miembro activo del consumismo, ya que así es nuestro estilo de vida, y como muestra de este consumismo, pues este fin de semana estamos viviendo el Buen Fin. Aún así, dice este joven drogadicto, me gusta más dormir que estudiar. Me gusta más jugar y divertirme que dedicarme a cumplir con mis responsabilidades. Y en realidad no he pensado en huir de mi casa, pues en mi casa me facilitan la buena vida que tanto disfruto. He encontrado mujeres fáciles cuantas veces he querido, ya que en nuestros días las puedo encontrar en donde yo quiera. Ahora sobran esa clase de mujeres. Muchas chicas están convencidas que con los preservativos o las píldoras anticonceptivas pueden practicar el sexo como locas y con quien sea. El sexo es una mercancía de consumo y el hedonismo, esta búsqueda del placer por el placer mismo, reina con una facilidad ilimitada en todos los ambientes de nuestra sociedad. La sed de placer no tiene límite en mí, me decía este joven,
aunque sé que nada destruye más que el placer que lo encuentro en la droga, en el alcohol y en el sexo. He conocido la droga y me he dado cuenta que era verdaderamente lo que yo andaba buscando. Esa era mi sed y me arrojé a sus brazos cada vez que me era posible. Al principio, la droga me pareció que era algo que no dañaba. Luego empecé a escuchar que las drogas ya habían matado a muchos y me alarmé, pero pues ya era tarde. Y me preguntaba, ¿quién podrá librarse de una sed de droga tan grande y de la desesperación de consumirlas como yo lo he experimentado en mi propia naturaleza? Que verdad es que el placer y las drogas son lo que destruyen al ser humano. Ya en mi casa, me decía este joven, se armó la de San Quintín. Los problemas han sido brutales. Mi mamá no hacía más que llorar y mi papá llegó a perder la paz. Para ayudarme a desengancharme de las drogas, intentaron no darme más dinero, pero fueron los objetos de valor de mi casa los que cubrieron mis gastos. Robaba todo lo que podía tener un valor comercial. Incluso llegué a la crueldad de robar cosas que mi mamá y mis hermanas apreciaban mucho. Las lágrimas de mi madre ya no me conmovían. Mi padre, además, estaba aterrorizado pensando que acabaría robando también fuera de casa. De hecho, me convertí en un ladrón y, con tal de conseguir dinero para comprarme la droga, hice de todo. Llegaron a venir policías a mi casa y mi padre, que era un hombre de una rectitud única, estuvo enfermo durante varios días. Él ya no podía más. Ante sí mismo, todo lo veía destruido en su hogar. Pero un amigo suyo, un amigo de mi padre, inteligente, le dio un consejo y le dijo esto: echa a tu hijo de la casa, es el único modo de salvarlo. Al fin y al cabo ya no es capaz de obedecerte, échalo fuera. Y la idea de echarme de casa fue una tragedia para mi madre. Le parecía algo inverosímil, algo imposible de aceptar. Y ella dijo: ¿cómo puedo yo, su madre, rechazar a mi hijo corriéndolo de casa? Les costó mucho trabajo convencerla y no fue fácil llegar a tomar una decisión. Que por lo demás, me dice este joven, ahora pienso que era la mejor. Las sonrisas de mi familia, sus atenciones hacia mí, ya no eran una buena escuela. Mi mamá y mi papá y el ambiente limpio de mi casa ya no podían hacer ahí nada por culpa mía. Ahora se necesitaba otro maestro, otro mejor maestro. Un sacerdote amigo de mi madre le dijo un día que era absolutamente necesario que cambiara el método que habían aplicado conmigo. Y este sacerdote le citó una frase de San Pablo. Y cuando este joven me la dijo, entonces yo vi que esta frase es adaptable a quien ya no quiere aceptar la disciplina de su casa ni de la iglesia. Y estas palabras fueron: entrégaselo a Satanás. ¿Y qué creen?, me dice este joven. Y fui entregado a Satanás. Se me cerró la puerta de mi casa, me obligaron a salir de ella sin ropa y sin dinero. Acabé debajo de unos puentes y a veces en las entradas o en los salones de la central camionera. El mundo cambió por completo. Se había como apagado la única luz que me había mantenido como en un cierto decoro. La luz de mi casa, la luz de la casa de mis padres, la luz de mi propia casa. Mi casa había resultado el mundo y mi vestido resultó ser el mal con el que yo me vestía. Fui arrestado varias veces. Un día caí en la cárcel y en una celda común de una prisión conocí la vergüenza más negra que jamás había probado. Fui desnudado por un grupo de desgraciados igualitos a mí
y fui violado de forma bestial por varios de ellos. Quizá, me decía este joven, fue en ese momento cuando, tocando el fondo de mis miserias, me prometí a mí mismo que tenía que salir de ese abismo. No fue fácil, ni siquiera entonces, pero en mi corazón fue haciendo camino la convicción clara de que era algo de lo que no podía ya escapar. Ya tenía muchos años metido en las drogas. Había conseguido rehuir las sonrisas de mi padre, pero no habría podido conseguir ni rehuir la cerrada de ojos que me hacía el mal a cada rato. Mi padre había sido un mal educador con todas sus alamerías. Mi padre había sido un mal educador con todas sus atenciones desmedidas. Y así fue como Satanás me había doblegado. Ahora entendía cómo también el mal es precioso para nuestra debilidad y que eran más útiles 20 días en la cárcel que los paseos que llegué a tener con mis padres en Miami. Volví a casa y entregué mi voluntad a los míos y les dije: amárrenme, átenme, enciérrenme en una prisión, pero ya quiero vencer estas adicciones. Sintiéndose débiles, pidieron la ayuda de una asociación terapéutica. Salí de ahí y me acerqué a recibir orientación por medio de un sacerdote amigo de mi familia. Y me llevó a vivir una experiencia profunda con Jesucristo. Y por fin encontré la salida. Pasé un periodo duro, pero al final vencí de la mano de Cristo. Me decía este joven: ahora estoy libre de la esclavitud de las drogas. Y me confieso a mí mismo que el horror de la prisión, las noches pasadas bajo los puentes, pueden servir de ayuda a quien es débil y vive sin ideales ni límites. Pero ahora he comprobado que lo más triste y difícil que pasé durante varios años se debió al vacío de Cristo en mi corazón y en mi mente, y que eso me llevó por caminos que parecían muy atractivos, pero no fue así. Todo era falso, y además el precio que tuve que pagar ha sido muy caro, muy alto. Perdí durante mucho tiempo la alegría, la libertad. Había perdido el amor de las personas y caí hasta el nivel del estiércol. Sin embargo, Cristo bajó hasta ahí. Es más, estoy seguro de que Él ya estaba ahí esperándome. Y Dios sabe sacar bien del mal porque lo ha hecho conmigo. Dios vence y también permite el mal para ayudarnos en nuestro camino. Sí, también la oscuridad puede empujar hacia la luz y también la oscuridad puede facilitar la salvación. No pierdas más tu tiempo creyendo que las drogas, el alcohol y el sexo son la felicidad plena. Ahí solo vivimos engañados y confundidos. Al final, solo encontrarás dolor, vacío, angustia y una vida sin sentido. Deja que Cristo te sane. Deja que Cristo te rescate. Y lo más importante, deja que Cristo te salve. Que el Señor les dé un excelente domingo.